pues en esta ocasión le corresponde a la doctora Leandra Cordero, quien es una de las primeras egresadas de la Escuela de Neumología Pediátrica en República Dominicana, quien se ha dedicado con mucho ahínco y mucho interés a la investigación en el paciente con fibrosis quística en República Dominicana. El tema a tratar de hoy es el perfil del paciente con fibrosis quística en República Dominicana. Con ustedes, Leandra Cordero. Ante todo, muchas gracias por la invitación y me siento honrada porque tuve la oportunidad de ser pupilo o pupila de la doctora Lidia Laos y de la doctora Pérez Cairo. Entonces, en ese sentido, de verdad que oyendo la historia me llena de emoción. Entonces, esperamos por la proyección. Como bien comentó el doctor Luis Alán, la fibrosis quística se describe por primera vez en el país por el doctor Hugo Mendoza y después la doctora Alba de León inicia un proyecto de evaluación de los pacientes con fibrosis quísticas en el hospital. También yo tuve la oportunidad de tener por la doctora Lidia Laos como profesor en el área de pediatría, quien también me contaba mucho de la experiencia en Cuba de la fibrosis quística, y eso, más una investigación que pudimos realizar en el hospital, es que da motivo a iniciar este proyecto. Okay. Entonces, a forma de repaso, yo sé que ya muchos me conocen y ya hemos hablado de este tema varias veces. La fibrosis quística es una enfermedad genética congénita autosómica recesiva que es por una afección de una proteína de membrana de las células exócrinas, donde estas proteínas que están a nivel de la superficie de las células exócrinas no funcionan de forma adecuada y no permite el paso de los iones de calcio y cloro a través de la membrana. Y esto hace que las secreciones se vean espesas y se altere el funcionamiento del órgano afectado. Como es una patología genética, tiene una afección sistémica y tiene una afección a nivel pulmonar donde hay una viscosidad aumentada promoviendo la inflamación, infección y daño del pulmón. También afecta el hígado promoviendo la cirrosis asociada a fibrosis quística por un acúmulo de la bilis. A nivel intestinal, tiene una alteración de lo que viene siendo la absorción de los nutrientes a nivel intestino. En senos paranasales provoca una sinusitis crónica y una hipertrofia de cornetes. A nivel del sudor, hay un sudor salado que promueve mucho la deshidratación y el desequilibrio hidroelectrolítico en esos pacientes. A nivel del páncreas, afecta las enzimas pancreáticas que no pueden fluir y eso altera la absorción de los nutrientes a nivel del tubo gastrointestinal y a nivel reproductor, sobre todo en el hombre, tiene una afección importante y una causa de esterilidad masculina. Yo con mis videitos. En la primera imagen se ve una proteína funcionante sin ningún problema, como debería de ser, y en las segundas imágenes se ven cómo la proteína deja de funcionar. Entonces el paso de los iones a través de la membrana no se realiza, produciendo todos los síntomas que le acabo de explicar. Entonces, ¿qué sucede? Como es autosómica recesiva, para el paciente tener esta condición debe de tener dos mutaciones. Hay mutaciones que son más penetrantes y otras menos penetrantes. Entonces, según la funcionabilidad de la proteína, va a depender los síntomas de presentación. Cuando yo tengo una proteína que sencillamente no existe, no funciona para nada, tengo un síntoma más florido, que son los síntomas que encontramos en los libros descritos, con síntomas de acropaquia, bronquiectasias y toda esa sintomatología, pero si la proteína funciona, aunque sea de forma parcial, entonces puedo no encontrar tantos síntomas floridos y eso hace que el diagnóstico sea más difícil, porque uno espera encontrar el paciente con muchos síntomas que no siempre pasa. Entonces, según la funcionabilidad de la proteína, van a ser los síntomas de presentación. Anteriormente siempre se describió que la fibrosis quística era una enfermedad de la etnia blanca, como se ve en este mapa. La parte nórdica de Europa y la parte norte de América son los países con mayor prevalencia, siendo la enfermedad más letal en la edad pediátrica. La enfermedad genética más letal en la etnia blanca es la fibrosis quística. Pero gracias a las mutaciones y a toda la migración que ha pasado en el mundo, entonces actualmente tenemos una distribución mundial.
y eso va haciendo que las mutaciones genéticas vayan cambiando según las combinaciones de etnias y que sea más difícil su identificación, y siendo una enfermedad relativamente nueva porque se descubre en los años 80, va en un aumento muy rápido con relación a las investigaciones y a los hallazgos y conociendo en qué consiste esta condición. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? Yo traigo este artículo que se publicó, que fue un recuento que se hizo de 11 países de Latinoamérica, conociendo cuál era la situación en Latinoamérica de esta condición genética. Y en ese estudio se identificó que el 37% de las mutaciones genéticas de los pacientes latinoamericanos no fueron identificadas. Entonces, lo que te dice que tenemos una combinación que lo hace que nuestra población tenga una etnia diferente a las establecidas o a las conocidas en los países de alta prevalencia de la etnia blanca, porque realmente nosotros tenemos un mestizaje importante. Pero ¿qué realmente pasa en Latinoamérica? El 53% en los años 90, un poco de historia, encontré un artículo que nos reflejaba que el 53% de los pacientes en seguimiento, que había un 53% de los pacientes en seguimiento, que la edad promedio de diagnóstico era en los 3 y 4 años, que a su momento de su diagnóstico el 50% de los pacientes ya tenían algún tipo de afección pulmonar y que una tasa de mortalidad era más o menos de un 20%. Pero según va pasando el tiempo, entonces uno va, el sentido general, mejorando los servicios y vemos que ya en muchos países tenemos pesquisa neonatal que permite un diagnóstico más temprano, la unidad de manejo integral de los pacientes con fibrosis quística, ya un protocolo de manejo, el acceso a medicación y servicios de salud y fundaciones que dan soporte a los pacientes y a las instituciones de salud. Esta información la recolectamos en el SOLANEP, donde tuvimos la oportunidad de coordinar el panel de fibrosis quística, donde vemos la situación de gran parte de los países. Y como podemos ver en esta imagen, ahí tenemos varios países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, que ya tienen la pesquisa neonatal o el tamizaje neonatal habilitado en gran parte de su población, lo cual permite un diagnóstico oportuno y temprano para poder mejorar la evolución de estos pacientes y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces también permiten, si se fijan, los países que tienen pesquisa neonatal tienen una mayor cantidad de casos detectados porque todo el mundo, todo niño que nace, se le hace la prueba del talón, eso permite captar el paciente a temprana edad y que nadie se pierda, que no es la situación actual que tenemos en República Dominicana. Pero ¿qué pasa en el Caribe? En nuestra población, República Dominicana tiene un 44% de la etnia europea, un 52% de la etnia africana y un 4% de nativo indígena. Esa es la población fibroquística de nuestro país, ese es el perfil étnico que tiene. Si nos comparamos con Cuba, Cuba tiene un 72% de la etnia europea, un 20% africano, un 8% nativo. Y Puerto Rico tiene un 74% europeo, un 15% africano y un 11% nativo. Si se fijan, de las 3 islas, no tenemos información de Haití. Esa se la debo. De las 3 islas del Caribe, de las 3 principales islas del Caribe, nosotros somos diferentes a Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico se parecen mucho, tienen una mayor prevalencia de etnia europea que nosotros. Nosotros tenemos una mayor prevalencia de etnia africana. Y eso se debe, bueno, a múltiples cosas. Una de ellas que nosotros compartimos la isla dentro de otras, para no entrar en detalle. Entonces, ¿qué sucede? Hemos podido identificar el perfil genético del paciente fibroquístico de República Dominicana. Se ha encontrado en República Dominicana alrededor de 50 mutaciones diferentes de pacientes con fibrosis quística. De estas mutaciones identificadas, hay 3 que tienen una significancia clínica indeterminada. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de casos descritos a nivel mundial son tan pocos que no se tiene el conocimiento de qué es lo que va a pasar con estos pacientes. ¿Cuál va a ser la tendencia? Si van a ser más propensos a tener afecciones pulmonares, gastrointestinales, o que ese tipo de información no se tiene con estas mutaciones. Tenemos 5 que no están descritas dentro de la etnia africana, sabiendo que nuestra población tiene un 52% de etnia africana. Y tenemos 2 que no están descritos en el CFTR2, que es la base de datos mundial que habla de todas las mutaciones descritas a nivel mundial. Entonces tenemos una mutación en específico que tiene las 3 cualidades, que no se conoce la significancia clínica,
que no está descrito en el CFTR2 y que no pertenece a la etnia africana. O sea, tenemos una mutación, se podría decir que es única a nivel mundial porque nunca se ha reportado en otro país. Y si nos comparamos con Puerto Rico y con Cuba, entonces, recordando que nosotros somos vecinos, pero somos diferentes, aquí tenemos una comparación de las diferentes mutaciones que tenemos y encontramos que la F508, siendo la mutación más frecuente a nivel mundial, es también la más frecuente en el Caribe, siendo en nuestro país un 50% de las mutaciones identificadas, a diferencia de Puerto Rico y Cuba, que tampoco tienen tamizaje. Bueno, Puerto Rico sí, porque pertenece, es parte de los Estados Unidos, pero Cuba no, o no tengo conocimiento. No sé si alguien sabe si en Cuba hay tamizaje. ¿Alguien sabe? ¿No? Yo tampoco. Siendo la F508 en el 50% de las mutaciones identificadas en nuestro país, es la más frecuente. Y también compartimos otra mutación, la 31201GA, que también es tan común en nuestras poblaciones. Si se fijan en verde, son las mutaciones que comparten Cuba y Puerto Rico, que nuestro país no las tiene identificadas todavía. Entonces, según ese perfil genético, que ya describimos de cuáles son las mutaciones que nosotros tenemos en el país, se buscaron cuáles son o qué es lo que se espera que pase con nuestros pacientes con fibrosis quística. Y según este perfil genético, se espera que más, como promedio, a los 20 años de vida hay una disminución de un 50 a un 70% de su capacidad pulmonar, porque son mutaciones que tienen una alta penetrancia. Que el 92% de esos pacientes en algún momento de su vida van a tener insuficiencia pancreática, y que el 58% va a tener una colonización crónica por Pseudomonas aeruginosa. Entonces, eso es lo que se espera que pasa con nuestra población según nuestras mutaciones identificadas. Pero no siempre el diagnóstico es tan fácil, porque bien vimos que tener una mutación de fibrosis quística no necesariamente te da el diagnóstico. Si yo tengo una proteína que funciona, entonces puedo no tener un síntoma tan florido y no ser tan fácil, sino que el diagnóstico de la fibrosis quística se realiza básicamente con el fenotipo, que es una sumatoria de varias cosas, no solamente de la información genética, sino de los factores aleatorios, los factores ambientales y los genes modificadores que pueden alterarme todo eso y ser más difícil el diagnóstico. Entonces, por eso quiero traer una nueva terminología que se utiliza actualmente. Siempre se ha conocido de forma tradicional fibrosis quística típica o atípica, entonces ya ese paradigma se cae. Actualmente el CFTR2 recomienda una nueva terminología que quiero compartir con ustedes. Una es cuando hay mutaciones causantes de fibrosis quística. Un paciente que tenga 2 mutaciones causantes de fibrosis quística se considera que sí, que tiene la condición. Hay mutaciones que tienen una consecuencia clínica variable, o sea que no se conoce muy bien qué es lo que va a pasar con ellas, que si se combinan con una causante de fibrosis quística puede tener el paciente la condición, o con otra que también sea de significancia no indeterminada, también puede tener la condición. Hay otras que no son caracterizadas, como la que hablamos hace un momentito, que son sencillamente mutaciones que no se sabe si son o no son causantes de fibrosis quística, y hay otras que sí se sabe que no son causantes de fibrosis quística. Entonces, ¿qué yo hago con esa información? El mundo ideal es que se haga la pesquisa neonatal a todos los pacientes que se hacen en República Dominicana. Y actualmente tenemos disponibles diferentes métodos o diferentes instituciones privadas que dan ese servicio, y mi invitación a que siempre se tenga en consideración. Si está normal, bueno, se descarta de inicio que el paciente pueda tener esa condición. Si está alterado en la pesquisa, entonces se recomienda que se realicen unos electrolitos en sudor. Si están por encima de 30 miliosmol por litro los electrolitos en sudor, se recomienda que se haga el panel de mutaciones con secuenciación. ¿Por qué no se hace el panel de mutaciones genérico o el acortado que está en laboratorios privados de nuestro país? Porque, como vimos anteriormente, nuestras mutaciones no están dentro de las más frecuentes en los países desarrollados o en los países que tienen una alta prevalencia. Entonces, siempre se recomienda, mientras tanto, a que tengamos algo más definido, utilizar el panel ampliado. Y ahí se definirá si es fibrosis quística o no, si es un síndrome metabólico asociado a fibrosis quística o si tiene alguna mutación no identificada. Entonces, la ausencia de la identificación de 2 mutaciones causantes de fibrosis quística no excluye el diagnóstico.
El hecho de que yo no tenga una mutación identificada no significa que no tenga fibrosis quística. Si yo tengo un paciente que tiene un fenotipo a favor de eso, puede ser que esté dentro del grupo de las mutaciones que aún no se han identificado. Si yo tengo una pesquisa neonatal positiva y un electrolito en sudor dudoso, se recomienda que se siga el paciente y que se repitan. Y si tengo una pesquisa neonatal positiva y un electrolito por arriba de 60, se recomienda que se dé un seguimiento ya en una unidad de fibrosis quística. Siempre es bueno recordar que para hacer los electrolitos en sudor es importante que se haga a temprana edad el diagnóstico y que el paciente tiene que tener más de 2 kilos, más de 36 semanas de edad gestacional, más de 10 días de vida, que esté hidratado y que tenga la piel íntegra. No importa que tenga ninguna otra condición, se puede realizar la prueba de electrolitos en sudor. Como bien habíamos dicho, el diagnóstico temprano es sumamente oportuno y quiero compartir un caso de esta paciente. Esta paciente es una recién nacida a término de edad gestacional de 39 semanas, de una mamá primigesta sana, que tuvo una meconización tardía. Entonces la paciente hizo un hilo meconial, no tenía ganancia de peso en el primer mes de vida, tuvo un tamizaje neonatal positivo, tuvo una prueba de sudor positivo y una prueba genética positiva, detectando una paciente homocigoto a F508. Después de 2 neumonías, una atelectasia persistente, fisioterapia, muchos manejos con la colonización crónica con pseudomonas y de una intervención nutricional de forma agresiva, la paciente va con una evolución satisfactoria, con muy buenas condiciones, buen peso y todo normal. Entonces, siempre es bueno pensar en fibrosis quística cuando tenemos un hilo o un peritoneo meconial, una ictericia prolongada, un pobre ganancia de peso, prolapso rectal, cólicos, neumonías a repetición, cuadros obstructivos a repetición, una pansinusitis que no mejora, una atelectasia, y no necesariamente esperar que ya el paciente tenga acropaquia, que ya tenga disminución de la función pulmonar, que ya tenga un cuadro más florido. Aquí le comparto otro de nuestros pacientes que no han tenido la dicha de la paciente anterior, que muchos de ellos han tenido que dejar a destiempo a destiempo la vida por precisamente limitaciones en el diagnóstico y en el acceso a los medicamentos de forma oportuna. Pero este trabajo no ha sido algo fácil, ha sido algo que se ha logrado haciendo muchos pasos poco a poco, y quiero hacer un poquito de recuento de que en el 2013 se inició este proyecto con una reunión con el soporte del Servicio de Neumología Pediátrica, donde se impulsó, vamos arriba, vamos a hacer ese proyecto, y a raíz de una investigación que realizamos, y se inicia todo este proyecto ya unificando a los padres, organizando lo que era la clínica y empezando lo que es el servicio solamente por el seguimiento, solamente por el servicio de neumología. Ya en el año 2017, junto con la doctora Ana Uribe, que nos acompaña, y el grupo de apoyo, hicimos un estudio multicéntrico con la Universidad de California y Puerto Rico, donde se pudo determinar las mutaciones del CFTR, que es el nombre de la proteína, o las mutaciones de fibrosis quística, y Puerto Rico, donde se identificaron gran parte de la información que les acabo de compartir. Este estudio se publicó en Pediatric Pulmonology en el 2019 como un estudio, como un artículo original. Esto da base a seguir investigando más todavía. En el 2019 tenemos la oportunidad de visitar Colombia, donde se realiza el equipo multidisciplinario de profesionales de la salud, para donde se copia o se comparte la experiencia de Colombia, que tiene ya más años trabajando con pacientes con fibrosis quística, para poder montar la unidad. Y en el 2020, en medio de la pandemia de COVID, se inaugura la clínica de fibrosis quística en nuestro país, con apoyo de la Fundación Dominicana de Apoyo a la Fibrosis Quística, el equipo multidisciplinario y todos los profesionales de la salud y las instituciones aledañas. Aquí hay una imagen del grupo de profesionales de la salud que están a cargo de este proyecto y de los padres. Entonces, ¿qué hacemos en la unidad? Tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos pruebas de electrolitos en sudor, pruebas genéticas, fisioterapia respiratoria, apoyo psicológico, prueba de función pulmonar, cultivo de las vías respiratorias y donaciones a través de la fundación. ¿Y cuál ha sido nuestra experiencia en los últimos 5 meses? En los últimos 5 meses de funcionamiento de la clínica se han evaluado 208 pacientes, 14 pacientes nuevos en la unidad, 3 nuevos diagnósticos de fibrosis quística, 3 nuevos casos de equinesia ciliar primaria, 500 consultas especializadas y 830 procedimientos, tanto diagnóstico como seguimiento. Y la idea es poder seguir creciendo y poder seguir ofreciendo una
mayor información sobre los perfiles genéticos de nuestra población y una mejor evolución de nuestros pacientes. Muchas gracias.